Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Yo soy Eric Méndez y en esta ocasión vamos a hacer una serie de videos donde te quiero presentar un poco sobre qué es el desarrollo visual y cómo podemos abordarlo desde un ángulo mucho más consciente y teniendo en cuenta que hay ciertas diferencias dentro del concept art y el desarrollo visual. Hace mucho tiempo no he publicado videos, pero en esta ocasión la idea es hacer un trabajo bastante arduo donde quiero ayudarte a que seas un gran artista conceptual, sea para que puedas trabajar en el campo de la animación o en el campo de los videojuegos. Y por qué no, para el cine. Entonces, en un tiempo atrás me he puesto a analizar y quiero como poderte ayudar y brindar todo un conocimiento bastante amplio, ya que pues uno aprende de otros mentores, concursos y desde mi experiencia pues quiero darlo todo en este canal. Y la idea es que tú lo puedas aprovechar al máximo y cuando te sientas en la capacidad pues también puedas ayudar a otros. Entonces, ¿qué es el BizDev? A veces nos confundimos un poco porque tratamos como de compararlo, pero como que no tenemos muy claro qué significa el Visual Development y el Concept Art. Entonces vamos a mirar qué significa esto a grandes rasgos. En la industria del entretenimiento, en términos de artista conceptual y desarrollo visual, son a menudo intercambiables, pero suelen aplicarse de manera diferente en diferentes medios. Artista conceptual se usa comúnmente en videojuegos y shows en vivo, que esto también tiene que ver mucho con parques temáticos o en ocasiones el Circo del Sol cuando hace eventos, pues uno puede trabajar muchísimo en el concepto de cómo puede funcionar el show. Mientras que artista de desarrollo visual se refiere más a películas y animación. Entonces, claro, la estética cambia, digamos la metodología cambia porque ahí pues básicamente entra algo que sería el mood o el estado de ánimo, la temperatura, el color script que es el guión de color y la idea es poderte explicar cada punto en diferentes videos. Aunque comparten muchas similitudes como habilidades artísticas sólidas, hay algunas diferencias clave. Para seguir una carrera en este campo, es importante comprender estas distinciones, ya que los diferentes estudios buscan habilidades específicas en los artistas que contratan. Entonces, por ejemplo, aquí es como algo muy general, pero cuando comenzamos a abordar lo que significa uno y el otro, pues eso es lo que nos va a ayudar a podernos especializar, porque no es lo mismo en, por ejemplo, en estética, en textura, en forma, y eso va cambiando a la medida que lo vamos comprendiendo. Cuando yo inicié, al principio, una persona me enseñó que era el concept art hace muchísimos años, pero no lo comprendí al principio porque cuando hacía, por ejemplo, algo un poco más estilizado, más cartoon, siempre como que conecté las dos, ¿no? Concept Art, Visual Development y no sabía que era Visual Development, ni siquiera sabía que existía y comencé como a conectar y todo lo que veía era Concept Art y como que no alcanzaba a diferenciar los conceptos a pesar de que miraba diferentes estilos. Entonces fue una época muy, muy interesante porque eso fue lo que me ayudó a como como a definir un poco más qué es lo que quería hacer como profesional. Entonces miremos ahora un concepto o qué es lo que dice Disney respecto a esto. Dice Disney, los artistas de desarrollo visual mejoran los temas de la historia, creando personajes y mundos utilizando un fuerte sentido de atractivo, color, diseño y composición. Los artistas tienen cierta versatilidad para conceptualizar visualmente con una variedad de técnicas y estilos, como la pintura y tinta, modelos de arcilla o incluso dulces. Y eso es verdad porque cuando uno mira, por ejemplo,
Los libros de arte, muchas veces vemos los modelos, vemos que lo hacen con arcilla, puede ser también con arcilla polimérica o en porcelanicrón, a pesar de que se endurece mucho más rápido. Pero la arcilla polimérica nos permite también como modelarlo desde algo un poco más desde el tacto y entenderlo desde un pensamiento tridimensional. En cambio, en el concept art pues tiene ciertas diferencias en ese sentido. Cuando vemos el desarrollo visual y el concept art, pues vemos que por ejemplo en esta escena de Kung Fu Panda vemos que la estética cambia, ¿no? Vemos que se puede jugar con algunas siluetas, vemos una temperatura y vemos como sobre todo como la narrativa, ¿verdad? Y no es algo tan hiperrealista, no es algo que va orientado directamente para videojuegos, porque pues claro, se siente que es para una película, para un film, se siente que es algo un poco más atractivo, ¿cierto? Por los colores que pueden ser más vibrantes y tenemos una temperatura pues podemos visualizar que está cayendo, digamos, el sol, ¿no? Hay un atardecer. Entonces se aplica muchísimo a conceptos de luz y color, composición, entre otras cosas. Cuando nosotros vemos ya la diferencia ya del concept art, pues digamos en esa área se suele trabajar un poco más realista, con un poco más de estructura en el sentido de que, digamos, si estamos haciendo un diseño de personajes, pues la idea es que anatómicamente se vea bien, no es exagerado, entonces mantiene como sus proporciones, entonces no vemos como una deformidad que también se puede hacer. Hay criaturas que de pronto no tienen como una anatomía perfecta, que se puede hacer, pero digamos en videojuegos, más que todo AAA, pues hay un enfoque diferente. Digamos en, digamos en los procesos es un poco más purista o no, es purista el trabajo de animación. Entonces se utiliza acuarela, se utiliza la pintura. En el concept art el trabajo es un poco más desde lo digital, se resuelve desde lo digital con herramientas como las gafas de Oculus Medium, se utiliza Blender, que también se puede usar en animación. Pero digamos los procesos cambian porque digamos es un poco más específico las tareas. Cuando contratan a un artista de concept, normalmente es para hacer unas tareas en específico, quizás armaduras, props, pero digamos los de desarrollo visual eh, en ocasiones son como considerados como una especie de semidioses, ¿cierto? Semidioses, perdón, que son los encargados de crear todo, la estética en general. En el concept art pues no hay tanto ese privilegio. Pueden haber proyectos que sí, pero en la animación es como contratan a un artista y el artista puede enfocarse mucho en personajes, escenarios, como crear la estética, crear cómo se va a ver visualmente y son pues maravillosos, son espectaculares estos artistas porque crean todo el universo, ¿no? Todo el estado de ánimo del proyecto, el color script, que obviamente pues hay hartos artistas que entran ahí en ese campo. Entonces visualmente son muy divergentes, muy como que tienen muchísima libertad. Entonces, claro, ellos son encargados de crear todo ese universo sin limitaciones. Claro, tenemos un guión, tenemos una estructura, pero ya la parte gráfica, visual, pues ellos tienen como esa libertad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que sea un poco más sencillo de entender. Fíjense que acá vemos algunas escenas de diferentes películas de Pixar, DreamWorks, etcétera. Y podemos analizar que en este trabajo de Visual Development
se trabaja muchísimo como el color script, la composición y sobre todo la estética es mucho más estilizada. Otras la llaman cartoon, ¿no? Que es orientado a los dibujos animados. Entonces, por ejemplo, tenemos las escenas de Ratatouille, que perfectamente es como que nos da una, digamos, un poco de visualización de cómo se va a ver la película en diferentes momentos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunos fundamentos, como el color, la saturación, los colores complementarios, teoría del color, y vemos cómo se juega muchísimo, eh, digamos, con las pinceladas, ¿no? Entonces podemos ver aquí que es un atardecer o puede ser que está amaneciendo, porque también es muy similar. Aquí ya podemos ver una narrativa de cómo son ellos, las raticas, pero no tiene que ser tan literal, porque como ellos están en la parte de la preproducción, ellos apenas están creando ese universo, apenas están materializando cómo se va a ver visualmente. Y hay una propuesta, eh, que podríamos decirlo, indefinida, ¿no? Porque pues tienen que hacer mucha exploración, mucho acercamiento para poder decir, oye, por aquí es o por aquí no es, y no se quedan con solamente una idea. Entonces sabemos acá una narrativa, ¿cierto? Después hablaremos un poco qué es un keyframe, un shot o quizás un splash art, que son como términos diferentes. Pero aquí podemos ver un shot que posiblemente es un momento importante de la historia. Entonces, por ende, creamos o se crea esta escena con ciertos elementos para que se vea la narrativa, ¿verdad? Y aquí es donde se nos indica que puede haber, no sé, están como festejando, eh, coronaron o posiblemente alcanzaron, un alimento, sí, se lo robaron, por así decirlo, y están celebrando eso. Podemos determinar eso de acuerdo a los elementos. Aquí ya vemos una composición muy interesante, pues la película se sitúa en Francia y podemos ver una composición muy chévere porque tenemos acá al personaje, ¿cierto? Principal y pues compositivamente está mirando hacia la Torre Eiffel. Entonces vemos una composición bellísima, vemos que todo está totalmente con un color, eh, claro, iluminado, un atardecer, ¿cierto? Que apenas se ve como algunos colores, palo de rosa y demás, que nos indican que está, digamos, ya de noche, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ya en Kung Fu Panda, nuestro personaje principal, vemos diferentes diseños. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que en este campo el visual development normalmente se trabaja mucho, con formas un poco más simplificadas. No se llega tanto al realismo, a utilizar solamente 3D. En el caso de los procesos de creación del arte, obviamente se utiliza el 3D, pero ya es para animar, ¿no? Pero esto es una estética bastante, estilizada, ¿no? Bastante cartoon. Y a veces, bueno, hay preguntas respecto a eso, que si es más difícil hacer esto o el concept art. Pues en mi experiencia y hablando con otras personas, yo podría decir, y pues no es como una respuesta, eh, total, pueden haber personas que piensen diferente de acuerdo a su experiencia, pero según lo que he visto es mucho más difícil trabajar esta área, porque claro, cuando uno va a exagerar, va a empezar a estilizarlo, implica ciertos conocimientos. En cambio, en el realismo uno sabe que tiene que irse al detalle y sea lo que pues comúnmente vemos en la realidad, ¿no? Una persona con muchos músculos, pliegues o detalles en todo lado, pero acá no. Entonces, digamos, esos son como diseños que realmente no existen en nuestra realidad. Básicamente lo que hacemos es extraerlo, ¿cierto? Sintetizarlo
¿Para qué? Para que se vea un poco más dinámico, más simplificado. No quiere decir que sea sencillo, que sea básico, sino eso es lo que nos permite que en el campo de la animación em, sea mucho más fácil de resolver problemas. Porque como en el concept art, lo que se busca con esto es que los diseñadores de visual development o concept art lo que hacen es resolver problemas de diseño. Porque supongamos que hay un proyecto, no sé, miremos una idea rápida. Eh, Vamos a sacar Kung Fu Panda 5, ¿verdad? Y resulta que va a ser debajo del agua. ¿Qué hay que pensar? Bueno, ¿cómo estos personajes van a poder habitar allí? ¿Cómo si van a utilizar un casco? O los pulmones cambiaron y pueden respirar debajo del agua. Entonces uno tiene que pensar en eso, ¿cierto? A pesar de que es una estética bastante plana, en el sentido de que no hay un nivel de detalle superior, tenemos que pensar en funcionalidad. Y la funcionalidad es lo que hace que se vea realista. A pesar de que es estilizado, tiene que tener un realismo porque así mismo lo vamos a entender. Otro ejemplo sería, no sé, por ejemplo, un viaje a Marte o un viaje a Júpiter. Entonces, digamos, van a haber unos personajes que van a habitar allí. Entonces, bueno, hay que estudiar, por ejemplo, el planeta. Hay que estudiar si entran, qué va a pasar, cómo está compuesto el planeta, si hay tierra dentro del planeta, qué tipo de atmósfera, ¿cierto? En qué nave se van a trasladar, se van a mover hacia allá, cómo va a ser el diseño, si va a ser muy rápido, pues el diseño tiene que ser un poco más aerodinámico, bueno, un montón de cosas. Entonces es algo un poco más, eh, digamos, desde la ciencia, ¿no? Porque también se debe pensar en la gravedad y en muchas cosas. Entonces, fíjense que son ejemplos muy sencillos, pero que lo ponen a pensar. Entonces ahí es donde entra algo muy importante y es que uno debe investigar, ¿cierto? Un 50% que sería la investigación y otro 50% de ejecución. Entonces, si uno no investiga, si uno no le presta atención a estos detalles, a resolver como que, bueno, cómo funciona, hacia dónde vamos, qué tipo de cultura es, qué es lo que, si necesito conocer y documentarme sobre el proyecto, pues va a ser mucho más difícil la ejecución. Porque todos queremos es hacer de una vez siluetas, el personaje, ¿sí? Y realmente pues eso no nos va a favorecer y eso es lo que genera el síndrome de la hoja en blanco. Entonces uno primero tiene que estar ubicado en esta parte. Si es posible, se pueden tomar todo un día o una semana para investigar, para trabajar realmente qué hay detrás de lo que voy a hacer. Y ahí sí, con todo este material, creo un mood board y luego ejecuto. Y ya la ejecución pues va a ser mucho más sencilla. Entonces, eso es algo que yo lo recomiendo mucho. Sí, yo lo recomiendo mucho por eso. Aquí me equivoqué. Entonces, eso es algo que no podemos pasarlo por alto, ¿cierto? No podemos pasarlo por alto porque comenzamos a tener eh, muchas dificultades en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, acá también podemos ver em, cómo es el diseño de personajes, se juega muchísimo con el lenguaje de formas y si ustedes han visto la teoría de la torta, se habla muchísimo de grande, mediano y pequeño. Y lo podemos percibir en este personaje porque pues tenemos acá una cabeza muy grande, el cuerpo pequeño y posiblemente podemos reflejarlo con orejas más pequeñas, ¿cierto? Orejas más pequeñas o paticas más pequeñas. Y eso genera dinamismo en el diseño. Pero luego hablo un poco más en detalle en cuanto a
cómo funciona en el diseño de personajes, el Visual Development Artist, qué tiene que hacer, también para escenarios, cómo trabaja en el mundo del color script, etcétera, etcétera, etcétera. También lo podemos ver muchísimo en estos, digamos, trabajos, ¿no? Fíjense cómo exagera, en este caso, la nave, ¿sí? Este barco, que puede ser un barco pesquero, y fíjense en las formas. Entonces, las formas es algo muy particular dentro de este campo porque tenemos esa libertad de exagerar y que eso viene desde los fundamentos de la animación. Entonces, tenemos el criterio para hacerlo, ¿no? Para que sea mucho más dinámico el diseño. Aquí también tenemos de dónde sacamos las referencias para construir, digamos, un diseño en particular que sería en este caso el barco. Y eso es algo que hace que se vea diferente. Por eso decía que no es tan sencillo eh, crear esto. Porque como es algo que no existe en nuestra realidad, tenemos que empezar a darle diferentes posibilidades y que al mismo tiempo sea creíble, que cuando lo veamos, a pesar de que es algo muy caricaturesco, por así decirlo, debe verse funcional. O sea, si tenemos acá un ancla, ¿cierto? Pues la idea es que se sienta que es un ancla, ¿no? Que por ejemplo, si tenemos las velas o el mástil, ¿cierto? Pues que tenga cierta lógica. Ya en el diseño de personajes va a haber un tema en especial para eso. Ya podemos ver acá, a grandes rasgos, un poco como la gestualidad, el comportamiento, cómo funciona el cuerpo. Y eso es lo que tiene que hacer el artista BizDev, como que cómo funciona el cuerpo. También si se hace diseño de props, pues hay que mirar diferentes posibilidades. Aquí vemos las expresiones de la cara, que es algo que hice hace un tiempo. Y aquí pues es muy importante porque no es hacer expresiones por hacerlas, sino es analizar de acuerdo al personaje y la personalidad cómo van a ser esas expresiones faciales. Por ejemplo, si se hace este elemento muy conocido en el campo o en el mundo de los vikingos, tenemos que analizar qué textura, ¿cierto? Esa es una investigación donde se evalúa qué tipo de textura va a tener, por ejemplo, qué color va a tener, cómo lo usar el personaje, qué tipo de elementos, ¿cierto? Runas, bueno, etcétera. También se hacen muchas posibilidades, por ejemplo, en este caso de casas. Entonces no solamente se queda uno con una sola idea, sino la variedad es lo que hace que tengamos más posibilidades de elegir. Y eso es lo que nos permite que el diseño sea mucho más interesante, porque si uno se queda con una sola idea, pues como que nos cerramos y no salimos de ahí. Es como cuando ustedes ven los peinados de los personajes. Se hace una variedad de cortes de cabello para elegir cuál es el que se acomoda mejor a la personalidad del personaje. Y eso es una exploración que se hace siempre en la preproducción. Siempre. Y se trabaja mucho con colores planos. Aquí podemos ver también diferentes estilos para llegar a este resultado. Y se trabaja muchísimo desde una vista frontal. Aquí no se está trabajando como que vengamos a hacer el staking o el framing, que son conceptos que hablaré más adelante, pero se hace una vista frontal para analizarlo desde las formas, cómo saber la casa, si cumple con la estética, por ejemplo, del proyecto, porque a veces pueden decir quiero que sea más angular, o sea, como más triangular, o quiero que la casa sea más orgánica, circular, o que sea un poco más pesada, cuadriculada. ¿Sí? Entonces el lenguaje de formas es muy importante en estos medios. Aquí ya tenemos un trabajo en escala de grises, ¿sí? Donde tenemos fundamentos como la línea, tenemos fundamentos como blanco y negro, ¿cierto? Que son las claves tonales. Y aquí ya podemos percibir si es de día o es un atardecer o de noche.
Y este tipo de procesos es importante porque son bocetos que mm, tienen cierta, o sea, son rápidos, pero que definen muy bien la perspectiva, el ángulo de cámara y demás. Y tenemos el diseño de props, que el diseño de props básicamente es como la cantidad de elementos que va a tener el proyecto y que eso es lo que hacen la puesta en escena. La puesta en escena. Y esto viene desde, bueno, por ejemplo, en el mundo de las artes escénicas, el teatro, pues para que algo se sienta, por ejemplo, si hablamos de algo de terror, tenemos que tener elementos que nos puedan ayudar a entender que es una escena de terror. Lo mismo pasa en esto. Entonces uno tiene que aplicar esos conceptos de, de lenguaje cinematográfico, del teatro y demás. ¿Para qué? Para que uno lo pueda asociar y entender. Yo no puedo, por ejemplo, hablar de una escena de terror y ver un paisaje bellísimo, un atardecer, animalitos, si no, no pasa nada. Entonces tienen que haber elementos que acompañen o me ayuden que la narrativa sea o se transmita tal cual como lo quiero plasmar. Ya en el campo del 3D, pues el 3D también se usa mucho para el campo de la animación. Y lo podemos ver perfectamente en la película de Cars. Te fíes en lo interesante que es esto, porque eh, antes de pasarlo a 3D, se hace como el modelo, obviamente pasa desde el proceso 2D, propuestas, y pues quién iba a pensar mucho tiempo atrás, antes de que conociéramos la película, que iban a tener carros con una boca y ojos. Entonces eso es como el concepto y se creó mucho tiempo atrás antes de que saliera al público. Entonces eso es muy interesante porque se trabaja mucho análogo y el diseño se ve espectacular, ¿no? Hay una precisión en el diseño y después el modelado 3D. Y fíjense acá, el modelado y vemos acá como el proceso, se hace como ciertos apuntes. Entonces lo interesante es que es algo totalmente investigativo. Obviamente un departamento de animación no se puede arriesgar a hacer cualquier cosa porque va a haber mucha gente que va a hacer un juicio, va a hacer una crítica, va a decir, oiga, ese sí, efectivamente se ve tal cual como yo lo conozco y nos hacen cosas que realmente no funcionen. O sea, imagínense un Ferrari, pero un Ferrari con llantas súper gigantescas, pues como que no, porque no hay carros de este tipo con llantas que pronto lleguen hasta el suelo, o sea, mucho más grandes, no existen. Pero dentro del concepto tratan de ser un poco más literales en la forma, pero obviamente el plus en este caso es ya hacer como los ojos y que tenga una boca y eso hace que tenga algo diferencial. Claro, digamos en ciertas películas ya más desde el cine ya podemos visualizar ya modelos un poco más elaborados con un nivel de detalle y realismo. Y por ejemplo hay una escuela que se llama la Stan Winston. La Stan Winston es una referencia muy interesante porque digamos ellos son como, bueno, este señor realmente se llama así, Stan Winston, fue el pionero de las películas como, ¿cómo se llama este? Depredador, donde actuó Arnold Schwarzenegger. Fue también el que creó Terminator, ¿sí? Como todo el montaje, efectos especiales, el maquillaje, Jurassic Park, entre otros. Entonces es espectacular saber de que siempre la parte artística ha estado ahí. Siempre, digamos, el desarrollo de concept ha estado ahí para todos los procesos. Entonces siempre la necesidad de uno plasmar para materializar algo ha sido algo que para mí me ha hecho enamorarme mucho más de lo que hago hoy en día. Entonces fíjense que cuando lo vemos ya
en El Señor de los Anillos, El Hobbit, pues siempre se hace los modelos para analizar cómo va a ser la funcionalidad, cómo va a ser el modelado, cómo va a ser la textura, cómo va a ser como el comportamiento del personaje. Y en estos modelos, pues, mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando hay jóvenes hoy en día que quieren incursar en el Blender, ZBrush, entre otros, yo recomiendo mucho que partan desde lo análogo, porque desde acá realmente se aprende a entender el volumen y el tacto. Como esto tiene memoria, ¿cierto? Va a reconocer mucho más fácil cómo es la cabeza y demás. Y cuando uno pasa a un programa 3D, uno ya tiene esa noción espacial en la cabeza. Entonces es muy importante no saltarse esas cosas y tratar siempre de, de trabajar de manera híbrida, análogo, digital. Porque si es solo digital, pues creo que van a haber muchos problemas, porque si no sé hacerlo desde la parte análoga, en lo digital se nos va a dificultar. Entonces fíjense que aquí vemos ya diferentes modelos. Miren, aquí tenemos el de Depredador. Este es el señor Stan Winston y la escuela es espectacular. Vemos acá el modelado de Jurassic Park, vemos acá diferentes modelos. Vemos acá que también se usó el modelado 3D para un proyecto más animado, como la serie de Love, Death Robots, una serie que me encantó, más que toda esta serie que se llama Trajes. Voy a hacerlo con Trajes. Me parece muy interesante la estética. Y pues no voy a hacer spoiler, pero si ustedes lo miran, el final es bastante interesante. O sea, siempre uno como humano está como en un papel de victimismo y siente que siempre llegan es a atacarlo a uno, ¿no? Pero aquí como que se muestra algo distintivo. Vemos acá el modelado 3D de ZBrush, que sería esculpido, y tenemos acá a James Gurney, que es un artista que me encanta, porque pues para hacer estas obras pues parte desde la maqueta, desde los dioramas. Entonces el loco lo que hace es modelarlo, eh, utiliza siempre como diferentes materiales para hacerlo lo más real posible. Desde el modelado análogo utiliza lámparas, utiliza todo el montaje, ¿no? Y luego ya lo pinta con acuarela o con óleo, ¿no? Y él es el creador del libro de luz y color. Fíjense acá, igual utiliza el modelado análogo y luego ya lo pinta. Entonces es una magia espectacular y pues el 3D es útil, ¿cierto? No es que sea obligatorio utilizar el 3D en todo, porque hay artistas que son solamente 2D. Me incluyo, el 3D lo uso para cosas muy sencillas, pero hay artistas que utilizan un poco más el 3D que el 2D. Entonces, esta es la primera etapa eh, de toda esta serie de videos y aquí apenas es como la introducción. Ya continuamos con la revisión de algunos libros de Visual Development para detallar especialmente cómo funciona. Y luego seguimos poco a poco con Color Script, cómo es la función o el rol del diseñador de personajes, porque es tan importante, después el diseñador de escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.